buenos días. Sean todos muy bienvenidos a la segunda entrega del ciclo webinar Innovación en Alternancia de Europa Latinoamérica. ¿Cómo adaptamos el dual? Hoy, junto a la Organización de Estados Iberoamericanos, haremos un viaje a México y España. Conversaremos con María del Carmen Verdugo, titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP de México. También nos acompaña Juan Manuel Leis, director del Centro Integrado de Formación Profesional de Santiago de Compostela de Galicia, y será moderador del panel Jordi Castillo, responsable de proyectos europeos y asuntos internacionales de la Fundación BCN Formación Profesional de Barcelona. Buenos días a todos desde Barcelona. Desde hace más de 10 años, uno de nuestros objetivos es ver cómo se organiza la formación profesional en otros países e intentar transferir aquellos casos de éxito, aquellas buenas prácticas a los centros de Barcelona. Por supuesto, uno de los casos más exitosos es sin duda la formación profesional dual y sobre todo, el alto índice de ocupación, de empleabilidad que muestran los jóvenes que realizan este modelo en alternancia. Como comentaba Andrea, hablar de formación profesional dual es sin duda hablar de Alemania y del sistema alemán. Ante todo, me gustaría contextualizar el sistema de formación profesional alemán y romper con algunos mitos que existen al respecto. En primer lugar, no toda la formación profesional alemana es dual. Este modelo representa el 60% de las modalidades de los estudios profesionales. ¿Dónde hay más formación profesional dual? Pues en aquellos sectores donde existe una alta demanda de profesionales técnicos cualificados por parte de las empresas. Hablaríamos de fabricación mecánica, electricidad, electrónica, restauración, comercio internacional. En segundo lugar, en Alemania la formación dual está casi al margen del resto del sistema educativo. En gran parte no depende del Ministerio de Educación, sino de las cámaras de comercio, es decir, de las empresas, que son quienes realmente regulan la formación, diseñan los currículums y hasta evalúan a los estudiantes. Es importante saber que en Alemania los jóvenes que realizan una formación profesional dual no son estudiantes que realizan prácticas en empresa, sino que son trabajadores que al mismo tiempo reciben formación. Es un concepto muy diferente al que tenemos en la mayoría de países del mundo. En tercer lugar, es el joven quien acude directamente a la empresa y cuando consigue firmar ese contrato, es la Cámara de Comercio quien le asigna un centro de formación profesional. Es decir, el proceso de matriculación es absolutamente inverso al que tenemos en la mayoría de países del mundo. Pues lo que quiero decir es que la primera clave del éxito para instaurar un sistema de formación profesional dual en cualquier país, aunque resulte muy evidente y muy obvio lo que voy a decir, es asumir que todos los demás países no somos Alemania. Así, creemos que no se trata de copiar el sistema alemán, que también, como habéis visto, como os he explicado, es muy difícil, sino de transferir el sistema dual o ese sistema de alternancia a la realidad y al sistema educativo y productivo propio de un país. Ahora, acompañados de nuestros dos panelistas, seguiremos descubriendo cómo se están adaptando los diferentes países al modelo dual a través de los casos de México y de España. Así que, señora María del Carmen, señor José Luis, les lanzo la primera pregunta del diálogo. Durante la sesión, ya han hablado ustedes, hablaremos también del cómo sus centros se están adaptando a la formación profesional dual, pero ante todo y en primer lugar, me gustaría preguntarles el por qué. Nosotros estamos apostando a la formación dual porque vemos que los chicos, muchas veces tenemos esa resistencia de los chicos al dual porque no tienen mucho conocimiento, son chicos de 15 que entran apenas, se les escoge al estudiante, pero cuando llegan a la empresa y empiezan a esa rotación de puestos, vemos que sus habilidades blandas, su seguridad, esa resolución de problemas, de todo eso, se ven fortalecidos. Vemos esa diferencia que hay entre un chico que, entonces, como habían comentado, tienen una mayor empleabilidad. Aquí, por eso, le apostamos a eso del dual. El único problema es que aquí es la rotación. El chico quiere continuar a la educación superior. Estamos en un proceso de revalorización de la educación técnica en México, pero sí vemos que es una gran apuesta del CONALEP
hacia la educación dual. Dos cuestiones. ¿Por qué? Porque es un objetivo de Estado. Tenemos, lo decía antes, tú Jordi lo comentabas, tenemos una formación profesional, pero es una formación profesional generalista. Tiene que dar respuesta a un abanico muy amplio de empresas con unas características pues muy distintas. Por tanto, nuestra formación profesional es de amplio espectro. Las empresas probablemente más punteras, más de lo que hoy en día es esto, la industria 4.0, la formación profesional, aunque sea muy generalista, no llega a cubrir determinados aspectos de esas empresas. Y esas empresas demandan del gobierno que les dé respuesta. Y ahí es donde la FP Dual juega un papel fundamental. Nosotros lo vemos, tenemos la experiencia directa en nuestros centros. Y mira, aprovechando, José Manuel, que tienes tú ahora el turno de palabra y aprovechando también una pregunta que nos llega a través del chat, nos comentan si el contenido curricular se mantiene o se puede adaptar en función de lo que requiere una empresa. Es decir, una empresa puede decidir qué contenidos curriculares puede cursar un joven. No. El currículum en España es, yo creo que es su gran valor. Tenemos un currículum que no ha sido elaborado de casualidad o al capricho de un gobierno u otro, sino que en España hay un organismo, se llama el INCUAL, el Instituto Nacional de las Cualificaciones, que en su momento, con todos los representantes del sector empresarial, diseñaron y se consideró que era lo más adecuado el perfil que nuestros ciclos formativos tienen. Lo que hacemos en la flexibilidad, en esa negociación que tenemos en esos grupos de trabajo entre centro educativo y empresa, es ver de esos contenidos curriculares cuáles y en qué porcentaje va a adquirir el alumno en la empresa y cuáles seguimos asumiendo el centro educativo. Ya que hablamos de las empresas, hemos hablado anteriormente de que nuestras empresas, ni en México, ni en Chile, ni en España, son alemanas. Entonces, una pregunta que se nos viene a la cabeza es cómo desde el centro educativo se fomenta que las empresas empiecen a participar en Dual y cómo se las involucra en este proceso. Nosotros aquí en México, en lo que hay en el CONALEP, al final, lo que es el tercer y quinto año, casi al final, hay los trayectos técnicos. Estos trayectos técnicos están en los cuales los académicos se juntan con los tutores que están en las empresas y entre ellos se están formando ese trayecto técnico, ¿no? De qué es lo que necesita la empresa y que se está como adaptando con estos comités de vinculación en los cuales están tanto la empresa como los académicos. Sí, es un currículum muy pesado porque están las genéricas, las que son como comunes, las que tiene que tener el chico para salir con este bachillerato general. Entonces, y además, la vinculación es de que en la empresa están estos puestos, esta rotación de puestos, y tienen que tener un perfil de egreso. Y ahí las empresas se tienen que reunir con los académicos cada 2 semanas para ver cómo va evolucionando este chico y si se van cumpliendo estas características. Sí, nosotros, vamos a ver, partimos de un sistema de una ventaja, ¿no? En el sentido de que tenemos una gran cantidad de empresas con las que ya estamos haciendo la formación en centros de trabajo, la FCT. Evidentemente esto nos da un conocimiento, entonces nosotros ya tenemos una idea previa de qué característica de empresas es la que le encajaría mejor la formación dual. Y lo que hacemos es una labor informativa a todas las empresas con las que tenemos relación y con las que no tenemos relación. De hecho, hay la figura, creo que en todas las comunidades, en Galicia la hay, que se encargan de visitar a distintas empresas, grupos empresariales, clústeres de distinto tipo, para explicarles en qué consiste la formación profesional dual, qué les aportaría a sus empresas esta formación profesional dual, de manera que muchos de los proyectos que tenemos son con una asociación o un clúster de alguna materia. Me gustaría hacer una pregunta un poco más polémica, un poco más basándonos en los riesgos. Sé que va a ser una pregunta complicada, ya les aviso de antemano. ¿Pueden existir sesgos en la formación? ¿Puede ser que jóvenes con una misma titulación dejen de aprender unos conceptos u otros? U otra manera de decirlo, ¿quién asegura que las funciones que los jóvenes realizan en las empresas coinciden
con los contenidos pedagógicos de cada programa de estudios. Por eso queremos flexibilizar, porque muchas de las características que tiene que tener un chico, ok, tiene que cumplir y tiene que tener conocimientos comunes, pero la experiencia de rotar en puestos, de tener que cumplir esas características que nos puedes decir, el perfil de puestos, como es la resolución de problemas, el poder estar en compañía de otras personas, el de tener una supervisión, el cumplir, y en el cual el chico puede volver a capacitarse o volver, si siente que tiene alguna deficiencia, puede volver a capacitarse, pero la experiencia de la rotación de puestos y de cumplir ese perfil y el de poder solucionar problemas, el de poder convivir, el de tener, creo que lo va formando y le va dando esa riqueza. Di charlas por Galicia sobre la dual y este era un tema, ¿verdad?, que preocupaba al profesorado. Bueno, conseguía a veces ponerlos pálidos cuando iba a la realidad. Le decía, bueno, vamos a ver, ¿qué margen das a tu alumno para que entre en clase? ¿Qué margen le das para que salga de clase? ¿Cuántos tiempos pierdes? Le calculaba el tiempo y decía, mira, lo que le estás sacando al módulo en horas es menos que lo que tú habitualmente pierdes en aquello que consideras normal, en sesiones con el alumnado. Como comentaba, la riqueza de lo que el alumno adquiere en la empresa es muy superior. ¿Cómo lo garantizamos? La otra pregunta que hacías, una labor fundamental. Los tutores del centro educativo, que siguen siendo tutor de ese alumno en la empresa, que visitan a la empresa con frecuencia, que hablan con el tutor en la empresa, que ven lo que el alumno hace en la empresa. Voy a lanzar ya la última pregunta, la teníamos apuntada, también ha venido a través de los oyentes de este webinar. ¿Se ha visto afectada la formación profesional dual a causa de la pandemia del COVID-19? Y en México, yo creo que también en Europa, están como los semáforos en el cual las empresas, hay empresas que sí pueden activarse y otras que no. Hay muchas de estas habilidades transversales o blandas o los perfiles, el maestro tuvo que junto con el tutor académico fortalecerlas, ¿no? En estar en tamaños, en comunicación, para poder fortalecer esas habilidades que tendrían que tenerlas. Muchas de las empresas nos han facilitado su plan de capacitación, algunos videos para que el chico no pudiera perder o hacer como planes de trabajo o de mejoras a través de su casa. Entonces sí tenemos esa participación de las empresas para poder seguir apoyando esto de la educación dual. Y hemos tratado un poco en eso de que no haya esa disminución o por la pandemia. Bueno, nosotros estábamos en un estado de alarma cuando los alumnos tenían que incorporarse tanto a la formación dual como a la formación en centro de trabajo y por tanto hubo un frenazo. Luego hubo empresas que sufrieron más el problema económico por las características propias y que estaban metidas en proyectos de dual. Entonces aquí hay una variabilidad. La respuesta es sí, se vio afectado. ¿En qué manera se fue resolviendo? Bueno, pues por parte de algunas empresas, en el momento en que se acabó el estado de alarma, su situación les permitía continuar con el proyecto. Dado que nuestros proyectos de dual van hasta el 31 de agosto, en el momento en que se pudieron incorporar, pues los meses de julio y agosto fueron a las empresas. Y esto pues fue un grupo. Otro grupo, pues por sus características, estoy pensando en hoteles, pues no había manera. Eso quedó paralizado y lo que hizo el sistema educativo fue, a través de formación online, intentar corregir aquellos conocimientos curriculares que no se pudieron ver en la empresa, adquirirlos a través de vía telemática y resolver de esta manera. En este momento, los proyectos de dual que quedaron simplemente paralizados con estas salvedades que acabo de comentar, este curso fueron retomados, dado que este curso se está apostando por la presencialidad y el mandar a los alumnos para casa será el último recurso. Los proyectos de dual se retomaron donde los habíamos dejado y estamos a la espera de que ahora en enero empiecen a incorporarse, entre enero, febrero y marzo, los alumnos se vayan incorporando. Las empresas ya nos han confirmado que están en condiciones de volver a aceptar esos alumnos y por tanto continuarán los proyectos de dual. Sí afectó, se corrigió y ahora está retomándose con cierta normalidad.
Muchísimas gracias, María del Carmen, muchísimas gracias, José Manuel, y paso la palabra a la señora Andrea Garrido para que haga el cierre. Muchas gracias, Jordi, José Manuel, María del Carmen, tremendo panel, y me quiero tomar de las palabras de ustedes, y sin duda uno de los desafíos que tenemos acá en nuestro país y que tomaremos con más fuerza como fundación es informar acerca del modelo dual al sector empresarial, que son una pieza clave para que este engranaje entre educación y sector productivo ocurra. Un abrazo fraterno y sigamos trabajando para mejorar la educación y el nivel técnico en Latinoamérica y el mundo.